1880, presidente Roca, ideólogo de la conquista del desierto. Generación del 80, cambios sociales solo de la mano del capitalismo. Pensaban que el progreso se podía dar bajo un rígido orden social. PAN, Partido Autonomista Nacional. Su lema, paz y administración. Llegada de inmigrantes. Provenían de las zonas más pobres o rurales de Europa, Italia y España. Venían en busca de mejores condiciones de vida. Les ofrecían tierras las cuales no eran entregadas. Al llegar al país iban a un hotel que se había creado para los inmigrantes. Luego eran llevados a sus lugares de trabajo. Nacen los primeros conventillos. Modelo agroexportador. Aumentan las inversiones británicas. Capitales extranjeros. Gracias a los avances en las vías férreas, se pudo importar a lo largo y ancho del país carnes y a su vez exportar al exterior. Sin desarrollo industrial. Productos manufacturados. Avances a nivel civil, educación y económico. Se crea la moneda nacional argentina. Se crea el registro civil. Se crea el Consejo Nacional de Educación. En 1884 se crea la Ley 1420, educación primaria gratuita, laica y obligatoria. Se crean escuelas de maquinistas y obreros. 1886, presidente Juárez Celman. Continuaba el fraude ya que Celman era el concuñado de Roca. Voto cantado. Política liberal sin intervención del Estado. Se crean los grupos juaristas. Inflación, época de crisis. Se complica la situación de los trabajadores. 1890, la oposición del PAN, la Unión Cívica. Alem quería un sufragio universal. Mitre y Uriburu derrocar al gobierno. 1890, Revolución del Parque. Participaron más de 1.200 personas. Luego de 3 días de combate es derrotada la Unión Cívica. Debido a esto, se debilita el poder de Juárez Celman. Presidente Carlos Pellegrini, 2 años en el poder, saca al país de la crisis. Se crea el Banco de la Nación, la Caja de Conversión, cambiar pesos por oro, modelo agroexportador, más ricos del mundo. Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre. Unión Cívica Radical, liderada por Alem. Elecciones libres, honestidad en la administración pública. 1891, los conservadores llevan 11 años en el poder. La oposición, la Unión Cívica Radical, acabar con el fraude y la corrupción. 1892, presidente Luis Sáenz Peña. La Unión Cívica Radical decide no participar de las elecciones ya que se encontraban bajo estado de sitio y con cientos de opositores presos. Sin oposición y con ayuda del fraude, se convierte en presidente el candidato de Roca, Luis Sáenz Peña. 1893, Segunda Revolución Radical, liderada por Alem. Comienza en San Luis, cuando llega a Buenos Aires fracasa. Alem es preso. Irigoyen, sobrino de Alem, exiliado a Montevideo. En 1896, Alem, muy deprimido y decepcionado, se mata. Terminó mi carrera, cumplí mi misión. Alem arrastra desde siempre una personalidad melancólica, torturada por los hechos de la infancia. Vio morir a su papá a los 10 años. 1895. El presidente José Félix Uriburu. El presidente Luis Sáenz Peña está debilitado. No puede resolver las disputas internas de su partido y no se ha mostrado muy efectivo ante las amenazas revolucionarias de la oposición. Acorralado, presenta su renuncia y asume su vicepresidente José Evaristo Uriburu, quien mantuvo conflictos con Chile por cuestiones limítrofes. 1898. Segunda presidencia de Roca. Irigoyen reorganiza la Unión Cívica Radical. Los principios son los mismos: respetar la Constitución, reconquistar la vida cívica y la austeridad democrática. Acusan al gobierno de no respetar las autonomías provinciales y abusar de la administración pública. Según ellos, esto justifica el uso de las fuerzas para reemplazarlos del poder. En 1905 estalla la Tercera Revolución Radical. Los levantamientos se producen en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Anarquistas y socialistas. No solo los radicales se levantan contra el gobierno, también los trabajadores se hacen escuchar a través de manifestaciones cada vez más importantes. Los inmigrantes que llegan de Europa no solo traen su fuerza de trabajo, también sus ideas anarquistas y socialistas. Fines del siglo XIX y principios del XX. Los trabajadores, en su mayoría los recién llegados, son campesinos del sur empobrecidos. La paga es mejor que en su lugar de origen, pero las condiciones de vida y trabajo son pésimas.
Los obreros buscan organizarse para mejorar su situación. Surgen los anarquistas, acción directa del pueblo, y los socialistas, huelgas y protestas. Luchan por un trabajo digno, que se les respeten las horas de trabajo, descanso y donde los menores no deban trabajar. FOA, Formación Obrera Argentina. Se crean gremios y sindicatos. 1901 se forma la FOA. 1902 se da la Ley de Residencia, que le permite al Estado expulsar a los extranjeros que se involucren en cualquier conflicto social o político. Ley de Servicio Militar obligatorio para todos los varones de 20 años. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los obreros no se rinden. 1904 asume Manuel Quintana. Luego de enfermarse, su sucesor es el vicepresidente Alcorta. La oposición de Alcorta. Fruto de la desigualdad, 1907, huelga de inquilinos de los conventillos. El 1 de mayo de 1909, en la Plaza Loria, Barrio Congreso, se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Se produce una matanza del pueblo obrero. En ese momento, quien estaba a cargo de la policía era el comisario Falcón, quien es apoyado y felicitado por Alcorta. Se da inicio a la Semana Roja. El comisario Falcón es asesinado. Festejo del Centenario 1910. La gran suma de dinero para el festejo del Centenario hace parecer que Argentina es el país más próspero del mundo. Sin embargo, la desigualdad es enorme. Estado de sitio. Los extranjeros y las mujeres no podían votar. Atacaban a los redactores de los diarios socialistas, anarquistas, judíos, turcos y armenios. Pena de muerte y cárcel para los que imprimieran o difundieran material anarquista. Muchos de ellos eran detenidos y exportados. Fraude, exclusión social. 1912, Ley Sáenz Peña número 8871. Importante avance para la participación democrática, voto secreto y obligatorio, sistema de lista completa que permite representación a las minorías. 1912, grito Alcorta. En las colonias de Alcorta, en la provincia de Santa Fe, un grupo de pequeños arrendatarios rurales iniciaban una protesta, en su mayoría inmigrantes que reclamaban por las pésimas condiciones de alquiler de las tierras. El conflicto se extiende a Buenos Aires y Córdoba. Se suman los chacareros en reclamos por las condiciones desiguales de la comercialización de sus productos. El conflicto dura 3 meses. Se logra que algunos propietarios disminuyan el precio de los arrendamientos. Consecuencia de esto es la creación de la Federación Agraria Argentina. Representa a los pequeños y medianos productores. Victorino de la Plaza. Después de años de fraude, la democracia da sus primeros pasos. Primeras elecciones libres se dan en Santa Fe y en Capital Federal. En ambas gana la Unión Cívica Radical. El oficialismo, a pesar de haber comprado votos, pierde por un gran margen. Esto lleva al presidente a formar un partido nacional unificado que triunfa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán y Salta. Roque Sáenz Peña se retira gravemente enfermo y luego de unos meses muere. Asume su vicepresidente Victorino de la Plaza. 1916. Elecciones presidenciales. El gran día llega en las elecciones. Votan el 60% de un padrón conformado solo por hombres. Hipólito Yrigoyen se convierte en el primer presidente argentino elegido democráticamente. ¿Qué mejor imagen puede definir la democracia? Un líder de masas, un revolucionario que luego de 25 años de lucha es llevado por su pueblo hasta la Casa Rosada.